El despertador consciente. Capítulo 13. ¿Existe la mala suerte? Sí, efectivamente, el número del capítulo no es casual, y cualquiera podría pensar que vivo muy al límite con este tema. ¿Significa esto que no creo en la mala suerte o que quiera poner a prueba a las fuerzas superiores? Desde luego que no. No me atrevo a decir que la mala suerte no existe, así como tampoco puedo afirmar con rotundidad que sea algo real. En todo tema metafísico, paranormal o sencillamente inexplicable por el momento, como acostumbro a decir, negar o afirmar con certeza es algo no solo estúpido, sino imposible. Lo único que tenemos al respecto son opiniones o creencias basadas en lo que subjetivamente pueden ser experiencias propias, aunque no por ello irreales. Desde luego estoy convencido que la suerte, mala o buena, no es un fenómeno independiente y autónomo en sí mismo, pero sí creo que hay varios factores que pueden intervenir a tener esta percepción de buena o mala fortuna, incluso de hacer que cambien a nuestro favor o en nuestra contra. Definamos antes qué entendemos, o al menos qué entiendo yo, por suerte. La suerte, buena o mala, se podría considerar como el favorecimiento o entorpecimiento de ciertas circunstancias de nuestras vidas sin un motivo aparente, algo en esencia aleatorio, aunque también se puede interpretar desde un punto de vista más divino o providencial, en el que llevar a cabo ciertas acciones podría hacer que las divinidades o seres superiores del más allá actuaran en favor o en contra de nuestros deseos y voluntades. Incluso el fenómeno de la superstición ha tenido fines útiles a lo largo de la historia, usando el miedo de la gente al infortunio para evitar que se hicieran ciertas cosas. Pongamos ejemplos conocidos que siempre viene bien. La suerte aleatoria no entra dentro de los parámetros de la superstición y no hay acciones concretas que la beneficien o la entorpezcan, simplemente son cosas que pasan para bien o para mal y la víctima o el agraciado no interviene en la consecución de los hechos. El ejemplo claro lo encontramos en los juegos de azar, en los que la gente, en mi opinión, llama suerte a lo que meramente es probabilidad y estadística. Por ejemplo, jugando a los dados tienes 6 caras posibles y llevas 10 tiradas en las que no ha aparecido todavía un 4. Al tener las 6 caras la misma probabilidad de aparecer y llevar mucho tiempo sin aparecer una cara concreta, en este caso un 4, hay una cierta sensación de que ese número debería estar a punto de salir, pero esto no es necesariamente cierto. En cambio, podría salir 10 veces seguidas la misma cara y eso sí podría considerarse suerte, porque sería un fenómeno muy poco probable. Es como los que juegan al póker y necesitan una carta concreta de las 56 que hay para ganar una mano. La probabilidad de que salga esa carta es muy baja, pero por lo que sea da la casualidad que sale. Entonces el resto de jugadores podrían acusar el hecho a la suerte, pero no deja de responder a la probabilidad. Si este mismo caso se repite en 3 manos seguidas, quizás sí podríamos empezar a hablar de tener buena suerte, aunque siga siendo probabilidad que beneficie al jugador, pero tampoco sería descabellado que el resto de jugadores, ante tal evento de tan baja probabilidad, empiecen a sospechar que hay una cierta providencia actuando en favor del afortunado, o de manera más terrenal, que está haciendo trampas. En esencia, con trampas o no, podríamos decir que nos saltan las alarmas cuando un fenómeno con baja o mínima probabilidad de ocurrir acaba ocurriendo. Y es entonces cuando intentamos darle una explicación que nos convenza, y a ser posible que nos incluya a nosotros también en la posibilidad de que nos pueda pasar, siempre que sea un evento positivo como ganar la lotería o las cartas, así como buscamos que nos pueda excluir cuando es negativo como un accidente o cualquier tipo de infortunio. Resumiendo mucho, se utiliza el concepto de la suerte para intentar explicar, aunque sea de manera poco lógica, todo aquello que se sale de lo habitual para mantener la sensación de que la situación sigue ciertos patrones normales y la tenemos controlada, aunque raramente, si no nunca, sea así. No obstante, la suerte, siendo real o no, también ha servido para evitar males mayores, o más que la suerte, la superstición. Uno de los ejemplos más evidentes es la superstición de que volcar la sal trae mala suerte. En ciertos círculos esotéricos, la sal se considera un elemento casi sagrado, porque es capaz de limpiar las malas energías y proteger las casas, los entornos y todo lo que sea. Pero más allá de eso, siglos atrás era un recurso natural muy importante, porque en los tiempos en que todavía no existían las neveras, la sal servía para conservar mejor ciertos alimentos. De hecho, si analizamos un poco la palabra salario, entenderemos la importancia de este elemento, que llegó a convertirse en el material con el que se pagaba el trabajo de la gente de antaño. Como con todos los recursos valiosos, lo primero que se contraindica es desperdiciarlos o malgastarlos. Así pues, tirar la sal se podía pagar muy caro debido a su valor y de ahí nace la superstición. Parece simple y evidente, pero por miedo a la mala suerte la gente iba con más cuidado al tomar la sal entre sus manos. El problema es cuando una superstición perdura en el tiempo y los motivos que llevaron a su creación desaparecen. Es decir, hoy en día la sal ya no es un recurso valioso, por muy poco dinero consigues un kilo en cualquier supermercado y si se cae al suelo, pues compras más y ya está, cosas del consumismo. Por eso es difícil que la gente crea en la superstición de tirar la sal hoy en día, pero en su momento tuvo más sentido del que podemos entender hoy.
Otro ejemplo similar, aunque válido en el tiempo desde siempre, es lo que ocurre con pasar por debajo de una escalera. En sí no hace falta la superstición para entender que pasar por debajo de una escalera puede ser peligroso. Si hay una escalera es porque seguramente haya alguien subido en ella y al pasar por debajo o simplemente cerca podrías provocar que se cayera esa persona o incluso que cayera encima de ti. Supongo que a mucha gente que pasó por debajo de una escalera le pudo caer algo en la cabeza y la gente empezó a pensar que realizar esta acción atraía la desgracia, pero por motivos más físicos que místicos. Aunque seguramente esa superstición ayudó a mantener alejada a la gente de las escaleras y por ello se salvaron bastantes vidas. Por esa misma regla de 3 también podríamos decir que llevar una antena metálica de 5 metros cuando hay una tormenta eléctrica trae mala suerte. No lo probéis por si acaso. Y dentro de la superstición tenemos otras que son algo más aleatorias, como el miedo al número 13. Ya de por sí es un número asociado a muchos factores. 13 fueron los comensales de la última cena con Jesucristo, que se podía decir que muy bien no acabó. También 13 eran en origen los signos del zodiaco, aunque luego pasaron a ser 12, y otros varios ejemplos. Pero esto en realidad solo son referencias culturales, y la prueba está en que el número portador de infortunio varía de unas culturas a otras. Por ejemplo, aquí en España el día de la mala suerte es el martes 13, mientras que en el mundo anglosajón es el viernes 13. Pero si nos vamos más lejos aún, en Japón el número del mal augurio es el 4, porque en origen se pronuncia shi, que también significa muerte o morir, y hasta se le dio una doble lectura a toda la palabra. Hoy en día hay aviones occidentales que no tienen fila 13 o edificios sin planta 13, y en Japón es habitual encontrar hileras de casas o habitaciones de hotel en las que evitan el número 4, que en nuestra cultura se considera un número sagrado. Si realmente esto de los números tuviera una explicación metafísica fidedigna, imagino que sería la misma en todo el planeta, motivo por el cual dudo que realmente funcione así como nos cuentan. Y podríamos estar dando ejemplos de supersticiones hasta hartarnos, algunas de lo más estúpido a mi parecer, como eso de cruzarse con un gato negro para la mala suerte, que tiene su origen en que las brujas acostumbraban a tener un gato negro o también porque es un símbolo asociado a la oscuridad, entre otras explicaciones más antiguas y esotéricas. O todo lo contrario, para traer la buena suerte también hay ejemplos, como llevar la pata de un conejo encima, que puede que traiga buena suerte o no, no lo pongo en duda, pero ¿sabéis a quién no le trae buena suerte eso de la pata de conejo? Al conejo. ¿Qué culpa tendrá el pobre animal de nuestra ansia de buena fortuna? Por eso no voy a seguir dando ejemplos, son demasiados y no acabaríamos, y la mayoría bastante estúpidos. Lo que sí creo es que eso de la buena suerte o la mala suerte depende de algo muy concreto, de nosotros mismos. Se dice que el ser humano es un ser creador, y no solo por la habilidad innata que tenemos de desarrollar herramientas o maquinarias, sino que a nivel metafísico y sobre todo mental, nosotros mismos creamos la realidad que nos rodea. Sé que este concepto es un poco grueso de entender y a mí me costó bastante asimilarlo, pero yo lo doy por verídico sin ningún tipo de duda. El mundo no es como es y ya está. El mundo es como cada uno lo ve y nuestra percepción afecta a la realidad que vivimos. No somos conscientes de hasta qué punto proyectamos nuestras ideas, nuestros miedos y nuestros anhelos en nuestro día a día, y cómo eso afecta a nuestro entorno. Estoy convencido de que pueden haber factores del más allá o de otras dimensiones que nos influencian en muchos aspectos de nuestras vidas. Eso no puedo ponerlo en duda. La pregunta importante quizás debería ser, si realmente hay una cierta intervención paranormal en nuestra suerte, ¿qué la provoca? Es sencillo, y me repito, nosotros mismos. No hace falta nada más para tener un accidente que ir pensando todo el día, voy a tener un accidente, ya verás como al final tengo un accidente, y efectivamente lo acabas teniendo. Lógicamente, si piensas eso conduciendo tu coche a 200 km por hora en una autopista, las probabilidades de que eso ocurra son más elevadas que estando sentado en el sofá de tu casa. Pero incluso en el sofá, si te empeñas en pensar eso, antes o después te pasará. Y no por acción de la divina providencia, sino porque te lo habrás provocado tú mismo, aún de manera inconsciente. No sé si habréis leído ese libro tan popular que se titula El secreto, pero en esencia lo que nos cuenta su autora es esto, lo que también se conoce como ley de atracción. Esto no es que funcione tan sencillamente como decir, quiero que me toque la lotería y que te toque al día siguiente, porque para que eso realmente ocurra, has de hacer también que la situación se pueda dar. No puedes proyectar que te toque la lotería sin siquiera haber comprado un boleto, del mismo modo que la lotería no te va a tocar si en el fondo piensas que eso de la ley de atracción es solo una superchería. Puede ocurrir también que los motivos para que eso ocurra no sean lo suficientemente poderosos, es decir, si deseas que te toque la lotería para satisfacer 4 caprichos tontos que no necesitas, tu propio subconsciente nunca estará realmente comprometido con ese deseo. Incluso puede ocurrir que si realmente necesitas que te toque la lotería para solucionar un problema que tengas, no te toque, pero sí te acaben llegando los medios para conseguir el dinero por otras vías o directamente que la preocupación para la que necesitabas el premio se acabe solucionando, bien por sí misma o porque encuentres o se te ofrezca la manera de
conseguirlo. Todos conocemos a alguien que nunca pasa por penurias, que parece que todos los dioses le sonrían porque todo le sale bien y le vemos contento y feliz, y lo envidiamos. ¿No os habéis parado a pensar que tal vez la situación sea la contraria? Es decir, no es que esté feliz por todo lo bueno que le pasa, sino que estar feliz, con buen ánimo y buena predisposición ante la vida y afrontando las cosas con positividad es lo que hace que le pasen las cosas buenas, no al revés. Del mismo modo que todos conocemos el caso opuesto, esa persona que está siempre triste, deprimida, pesimista, porque todo lo que le pasa es malo. Y es una situación terrible porque se entra en una especie de círculo vicioso del que es muy difícil salir. La tragedia te deprime y te deprimes más por esta tragedia, que a su vez atrae más desgracia y te deprimes aún más. Podríamos pensar con certeza que esa persona sufre de mala suerte, pero aquí es donde está la clave de todo. La mala suerte no aparece porque sí, aparece porque, aunque de manera inconsciente, somos nosotros los que la atraemos o incluso me atrevería a decir que somos nosotros los que la creamos. Y al mismo tiempo esto tiene un factor metafísico y paranormal muy potente. Esto es solo mi visión de las cosas y respetaré como siempre que las compartáis o no, pero yo sí creo en las energías o los entes del más allá o de otras dimensiones que están ahí tanto para ayudarnos y guiarnos como para complicarnos un poco la vida. Pongamos que esto sea cierto, podéis creerlo o no, pero yo tengo la sensación de que en el mundo de las energías metafísicas hay un cierto fenómeno de magnetismo, pero que funciona a la inversa de lo que estamos acostumbrados a ver aquí. En nuestro plano físico, los imanes atraen a los polos opuestos, positivo atrae a negativo y viceversa. En el plano astral tengo la sensación que funciona exactamente al revés. Positivo atrae a entes o energías positivas y lo negativo atrae a las negativas. Esto se refleja en varios dichos populares, como ese de dinero llama a dinero. Y aunque esto tiene un factor físico indiscutible, porque cuanto más dinero tienes, más dinero puedes arriesgar para conseguir todavía más, también responde a la parte metafísica. Se podría decir pues que una persona con cierta tendencia a la depresión o la tristeza principalmente atraerá malas energías, que incluso creo que no es por simple magnetismo, sino que aparecen porque se pueden alimentar de esa negatividad, y por lo tanto hacen lo posible por generar más negatividad todavía en esa persona, simplemente por tener más alimento disponible. Tal vez estéis pensando que esto también es algo ciertamente arbitrario, porque una persona positiva también puede sufrir alguna desgracia y esto atraerá a los entes negativos. Y es posible, porque a fin de cuentas tenemos muy poco control sobre nuestras vidas y nuestro alrededor, por más que nos empeñemos en pensar lo contrario. Un día puedes estar feliz porque todo te va genial y en cuestión de segundos todo tu mundo se puede venir abajo. ¿Cuál es el factor determinante en estos casos? Nuestra actitud ante esas situaciones. Por descontado que un ser muy afortunado puede sufrir desgracias, pero en ese caso dependerá de él mismo el afrontarlas con resignación y aceptando el curso de las cosas, o bien enfadarse, gritar al cielo y culpar a la providencia por su infortunio. Probablemente si opta por la segunda opción, su buena racha se acabará más pronto que tarde. Esto no significa que no tengamos derecho a estar tristes o enfadados. Son emociones humanas y como humanos que somos, es más que lógico que nos afecten las cosas que no nos gustan. Pero tampoco sería lógico ni justo quejarnos de nuestra mala suerte si ante los tortazos de la vida reaccionamos de mala manera y culpando a todo lo que nos rodea. Creo que todo lo que nos ocurre en la vida, bueno y malo, tiene un sentido. Podemos darle sentido desde el punto de vista metafísico o terrenal, eso no importa. Lo importante es entender que hasta las cosas que nos pasan, que nosotros entendemos por malas, pueden aportarnos cosas buenas, concretamente aprendizaje y experiencia. Yo tardé mucho en asimilar esto, pero aún habiendo pasado por varios momentos difíciles en mi corta vida y habiendo culpado a todo lo posiblemente culpable por mi infortunio, hoy en día puedo dar y doy las gracias por todo ello y no cambiaría nada. Si no hubiera pasado por todo eso, hoy no sería lo que soy, ni habría aprendido lo que he aprendido. Seguramente tampoco estaría escribiendo estas palabras. No podemos pretender que alguien que no ha pasado por ninguna penuria entienda qué es la pena en realidad. ¿Que es preferible una vida sin penurias? Probablemente. Pero si no ha sido así en tu caso, no maldigas tu suerte. Agradécelo por la oportunidad de aprender y crecer que se te ha brindado. Eso sí, no te conformes con las lecciones. Una vez aprendidas, demuéstralo cambiando tu actitud y proyectando a la vida lo que realmente deseas, siempre con buenas intenciones, y lo bueno vendrá a ti. Siempre que lo proyectes desde el corazón, está claro. En este mundo dual, dentro de lo malo siempre hay algo bueno, y viceversa. Sacar algo positivo de todo lo que nos pase solo depende de nosotros. Resultaría un poco complicado esperar que una persona que ha vivido en constante depresión pueda disfrutar y entender las cosas buenas de la vida, pero sin duda nadie sería capaz de valorar más y mejor la buena fortuna que alguien que ha tocado fondo de verdad. Y reconozcámoslo, a todos nos resulta más fácil culpar a lo externo de nuestras faltas y de los episodios difíciles de nuestras vidas, pero de ser así, las experiencias negativas por las que nos vemos forzados a pasar no nos servirían de nada y sería un desperdicio de tiempo y de energía tremendo.
Puede parecer que con este discurso me he alejado un poco de la idea de la buena o la mala suerte, pero en realidad no es así. Sigo sin poder afirmar o negar la idea de la suerte provocada por la providencia, pero incluso en el hipotético caso de que todos los dioses y espíritus se pusieran en nuestra contra, haciendo que todo nos fuera mal, en última instancia, solo nosotros mismos podemos decidir cómo lo afrontamos y eso será lo que marque el devenir de nuestras vidas. Por lo tanto, mi conclusión en este tema es que la suerte no existe, al menos lo que la mayoría de gente entiende por suerte. Me atrevería a decir que con la suerte pasa algo parecido que con el destino. Es probable que pueda haber una cierta intervención divina en el devenir de nuestras vidas, pero en última instancia todo depende de nosotros. Puede que el destino esté escrito y puede que la suerte esté echada, pero solo nosotros podemos decidir cómo jugamos esas cartas. Podríamos culpar al croupier de nuestra buena suerte o de nuestra mala suerte, pero en nuestras manos siempre estará la decisión final sobre lo que hacemos en cada partida que nos toque jugar. ¿Oís eso? Es hora de despertar.